colors and shapes we see, we create dreams in the digital world we navigate. The lines intersect where people connect with every detail. Alguien que ha hecho del movimiento su lenguaje universal y de la danza su forma de conectar con lo divino. Este ser no solo baila con su cuerpo, sino con su alma entera. A través de cada gesto y cada paso nos recuerda que la belleza más profunda surge cuando nos atrevemos a ser auténticamente humanos. Aquí donde exploramos la intersección entre la belleza y creatividad y espiritualidad, este artista nos compartirá cómo el arte de la danza se convierte en un puente entre lo físico y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible. No es para nada que le llaman el arquitecto del aire. Con vosotros, Miquel del Valle. Y por eso estamos aquí hoy, para conocerte un poco más y también para dar a conocer a la gente de quién es Miquel. Así que esa sería mi primera pregunta. ¿Quién es Miquel del Valle? Vaya pregunta, empezamos bien, Luis. Nada, pues un chico normal que nació en el País Vasco, concretamente en Bilbao, y que pues ama el deporte y la cultura, y he tenido la suerte de dedicarme pues al mundo de la danza, sobre todo. Uh-huh. Bueno, pues más o menos, y he podido vivir, a ver qué se ve aquí, he podido vivir en muchos sitios gracias a la cultura y a la danza, y eso me ha hecho pues ser quien soy en realidad. Miquel, ¿cómo te recuerdas? Si es por la luz, no te preocupes porque se ve de Se ve maravilla. bien. Se ve de maravilla, no te preocupes. ¿Cómo recuerdas al Miquel de pequeñito? O sea, ¿quién era ese Miquel de pequeñito que de repente empieza a tener ahí unas ganas de algo distinto, ¿no? O que empieza a apreciar ese arte que es el baile de forma distinta. ¿Quién era ese Miquel? Bueno, pues siempre me había llamado la atención el movimiento. Lo que pasa es que yo hacía karate, no hacía danza. Era un poco estos estereotipos, ¿no? De que a tu familia aparte el hombre tiene que hacer algo pues algo más testosterónico, ¿no? O fútbol, karate, ¿no? Y las parte femenina, pues un poco más, algo más sutil, como pueden decir ballet, que luego resulta que es que no es tan sutil el ballet. Aparentemente parece, pero luego no es tan así. Entonces, yo hacía karate, pero desde pequeño. En el colegio siempre hacíamos luego al final muestras conjuntas, los de karate y los de ballet. Y a mí siempre me llamaba la atención la parte de ballet. Y claro, yo siempre pues quería siempre me quería dedicar un poco, eso me llamaba la atención, al cambio, o sea, me refiero que el karate, por ejemplo, pues no me motivaba nada. Así que hoy en día pues sí que he encontrado similitudes entre la danza y el karate, pero de pequeño, pues eso. Y es verdad que desde pequeño, pues me acuerdo, mi tío siempre me ponía la película de Dirty Dancing, de Patrick Swayze, y pues me llamaba mucho la atención. Entonces yo siempre me quedaba como así, como abobado, o la emoción que yo sentía, pues me parecía genial. Entonces, ese niño siempre había querido bailar, es algo vocacional. He tenido, pues yo creo que desde los 4 o 5 años me había llamado la atención el mundo del movimiento. Pero sí que tuve como que luchar un poco hasta que sí que es verdad que mi madre, que ha sido el gran apoyo, la que se encargó un poco de decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no quieres hacer más karate? Pues te apuntamos a clases de danza. Y siempre he sido como un niño curioso e inquieto, y siempre me ha encantado la música, pero sí que es verdad que no vengo de una familia cultural, como que no tiene esa relación, pero sí que vengo de una familia un poco bailonga, que yo siempre he relacionado un poco eso
de ver a mi familia en los momentos felices bailando de una forma profesional. Entonces yo creo que eso también me fue como causando ahí alguna emoción y por eso yo me he dedicado un poco también a esto. Qué bueno, qué bueno. Estaba escuchando el karate y la danza, que tiene muchos de esos movimientos que tú en algún lado hablabas de hacer los gestos y construir en el aire, ¿no? Que eso era súper interesante el concepto. ¿Tú crees que el mover el cuerpo de alguna forma te conecta con algo superior, por ejemplo? Claro, o sea, claro, o sea, sí, para mí, a veces cuando también les digo a mis alumnos, ¿no? A mis bailarines, o sea, el conocimiento del cuerpo, el saber mover el cuerpo, te da unas satisfacciones a lo largo de la vida que es increíble. Y no a nivel sexual, porque todo el mundo se lo lleva a nivel sexual, que también, pero el conocimiento de saber utilizar toda tu maquinaria conectada con el cerebro, pues para el día a día es fundamental, porque a veces nos empeñamos mucho en aprender desde la educación, desde el momento educativo, la parte intelectual, pero la parte corporal está bastante anulada, a no ser que seas un deportista de élite, te dediques a la danza o cosas un poco más relacionadas con el físico. Entonces, la sensación, claro, al poner el cuerpo en movimiento, con música y todo eso, para mí es algo, es lo que siempre digo, que lo que siento en esos momentos bailando, no lo siento con nada más del día a día. Oye, ¿y cuándo sentiste que el baile para ti era algo mucho más que un hobby? Pues me hizo un poco un clip en la cabeza cuando fui a ver la Compañía Nacional de Danza, que la dirigía Nacho Duato y justo venía aquí al Teatro Arriaga de Bilbao. Y fui con dos compañeras mías de ballet, yo ya hacía ballet, y, y dije, ¿pero qué es esto? O sea, me pareció, dije, wow, pero si esto es una maravilla, porque muchas veces el mundo de la danza, sobre todo pues en España, ¿no? Está un poco alejado de las personas, a no ser que tengas ese interés, ¿no? Entonces tienen como, o yo también tenía, como unos estereotipos, o piensas que el ballet es una cosa, que la danza contemporánea es otra cosa, que el flamenco es tal. Entonces, el acercarte al teatro y realmente ver y sentir lo que yo sentí, salí, o sea, fue un flechazo. Dije, no sabía que existía esto, porque además eran varias piezas. Era una pieza de Nacho Dubato, otra de Giri Kilian y otra, creo recordar, que de Maxek, ¿no? Que son como grandes coreógrafos que yo en aquel entonces yo no los conocía. Eh, entonces, el movimiento y lo que yo vi cómo interpretaban los bailarines no era una pieza clásica con tutú o con puntas o con un repertorio pues, más clásico como puede ser Giselle, el Quijote, sino que era algo más neoclásico contemporáneo. Yo no lo conocía, o sea, yo veía lo que tenemos un poco al alcance de lo que vi en la tele. Y claro, en la tele, pues por desgracia no salen ese tipo de cosas o salen en unas franjas horarias un poco, pues que no lo ve nadie. Entonces, para mí ya te digo que ese fue el momento que dije, wow, quiero dedicarme a eso. Bueno, volviendo ahí un poquito atrás, eh, para ti dar ese paso en un País Vasco, para poner ahí en contexto con la gente, hasta una determinada altura, el País Vasco era quizás una zona un poco más cerrada, por así decir, que no encuentro la palabra, que me perdonen los vascos, que me encanta el País Vasco y me encanta tu ciudad. Pero tuvo que ser difícil, ¿no, Miquel? ¿Cómo fue dar ese paso y cómo fue romper esa barrera cultural que tú antes decías de, bueno, los hombres al karate, ¿sabes? ¿Cómo fue? Bueno, sí que es verdad. Ya cuando mi madre me vio un poco como que, wow, pues igual tengo que, o sea, voy a apoyar a mi hijo y voy a intentar que estudie o que se prepare en los mejores sitios. Entonces ella sí que hizo como, no venía de ningún conocimiento ella no había hecho ballet.
a pesar de que todas las chicas normalmente de pequeña siempre digo, soy bailarina, pues yo pequeña he hecho ballet, pero mi madre no. Y entonces sí que hizo como un poco de investigación a ver dónde me podía preparar, dónde realmente había algún profesor que dedicase las horas necesarias para ser un profesional del mundo de la danza. Y entonces empecé a estudiar aquí en dos escuelas. Al principio estudiaba algo un poquito más moderno en la escuela de la Bisagra de Marchalen, y luego sí que es verdad que empecé haciendo ballet clásico con un profesor que se llamaba John Beitia, y es el que realmente pues, me enseñó como la disciplina del ballet clásico aquí en Tierras Vascas. Pero sí que es verdad que estuve con él como 4 años y luego ya sí que tuve que salir fuera porque no había un conservatorio. Ahora mismo sí que hay, pero pues eso, entonces me acuerdo que la primera vez que me fui a Barcelona. Pero luego sí que es verdad lo que pensamos siempre, va un vasco, qué raro que baile tal. Pero sí que hay mucha afición Normalmente los chicos vascos empiezan bailando el folclore de aquí, ¿no? La Euskal Danza. Y ahí sí que está como mejor visto, ¿no? En plan, está mucho mejor visto que tú bailes Euskal Danza que seas bailarín de ballet clásico. Pero claro, no tiene nada que ver. O sea, al final el ballet clásico te da un conocimiento extremo. Y realmente si te quieres dedicar a bailar en una compañía profesional, tienes que saber hacer ballet, porque en una audición, cuando tú te vas fuera o alguna compañía que quieres audicionar, normalmente suele ser una clase de ballet clásico. Sí que es verdad que hoy en día ha ido cambiando un poco las cosas y el repertorio cada vez está un poco más mezclado, gracias a Dios, que dentro de una compañía de ballet clásico también se hace un repertorio de neoclásico y contemporáneo y diferentes coreógrafos. Entonces, tienes que ser un poco un bailarín versátil. Pero sí que es verdad que el saber hacer una clase mínima de ballet tienes que saber hacerlo para bailar profesionalmente. Entonces, bueno, y luego yo también he ido estudiando y ido formándome y sigo, a pesar de que ya tengo una edad, pero cuando hice el Conservatorio Superior de Danza en Madrid, tuve una profesora muy buena de historia de la danza y bueno, pues resulta que el folclore vasco, ¿no? La Euskal Danza, incluso hay palabras que están relacionadas con el ballet clásico también, porque todo eso también empezó porque Luis XIV, el Rey Sol, quiso profesionar la danza. Entonces sí que es verdad que él venía a la parte vasco-francesa a veranear. Entonces hay algún paso de nuestro folclore vasco que se hace en técnicas de ballet en todo el mundo. Entonces, pues para que veamos ahí que al final no está tan desencaminado ser vasco o tan reñido con ser bailarín de ballet. O sea, que tiene ahí como sus relaciones y eso es como interesante. Totalmente. Mira, yo estoy profundamente enamorado de Bilbao. Para mí es como mi Lisboa, porque yo soy de Lisboa, es mi Lisboa española, por así decir, Anda. aunque sea distinta, entre comillas. Y por otras raíces matrimoniales que tengo en Bilbao. Y me encanta muchísimo. Y veo Bilbao y País Vasco también como una fuente cultural enorme que yo desconocía. Y ahora cuando estamos haciendo ese paralelismo de la Euskal Danza con el ballet, es verdad que en algunos movimientos de, de la Euskal Danza sí que se ve partes de ballet, ¿no? Que el hombre ejecuta. Y es curioso que lo hayas dicho. Y te preguntaba yo, ¿quién es Miquel cuando está en una super obra, en una riaga, bailando? ¿Quién es ese Miquel que está ahí conectado con el más allá, creando sus movimientos etéricos en el aire, jugando con varias cosas que para nosotros arquitectos son súper importantes, que es la luz y el espacio? Quién es ese Miquel? Cuéntanos, algún secretito ahí bueno, es que cuando estoy bailando estoy más allá. Bueno, mi rol ha cambiado un poco, ¿no? De cuando
bailas como intérprete a cuando pasas a ser el coreógrafo, director, productor, ¿no? Que justo el año que viene, bueno, el año que viene, en el 2026, hago 10 años dirigiendo la compañía. Wow. Entonces, eh, ¿quién es ese Mikel cuando está ahí? Pues bueno, pues ese Mikel es el que se encarga de hacer, pues estar atento a muchas cosas, ¿no? Sí que llega un momento cuando ya estás en escena y cuando estás ya en el escenario, pues intentas como ya, bueno, hasta aquí, el rol de director se queda aquí y ahora pasamos al rol de intérprete y sobre todo al rol de disfrutar esa sensación, porque si no no siempre se consigue cuando eres director porque eres responsable de muchas personas, ¿no? Y de que todo salga bien. Pero bueno, sobre todo tengo que decir que he podido aprender a lo largo de estos años a disfrutar incluso más del proceso creativo porque suelo tomarme dos años de proceso de investigación para querer contar lo que quiero contar a nivel artístico, ¿no? Y entonces esos 2 años para mí es como un aprendizaje muy importante, incluso más que cuando llego, hago la premiere o hacemos el estreno de la obra y ya está. Entonces, para mí he aprendido que esos 2 años me hacen crecer mucho, depende del tema o de lo que quiera contar, ¿no? Como tú has mencionado también un poco antes, Luis, de lo de la arquitectura, ¿no? La última obra fue sobre danza y arquitectura y también paralelismos que tienen o que tenemos los coreógrafos con los arquitectos, que también aprendí, porque a lo largo de la historia de la danza, muchos coreógrafos renombrados empezaron siendo arquitectos y luego transitaron hacia la danza. Entonces, Wow. eso es un mundo muy interesante y lo que tú me dices, la parte que vosotros también tenéis en... Entonces, claro, yo investigué mucho sobre el mundo de la arquitectura, que me fascina. Bilbao es un referente arquitectónico también, por eso un poco he tenido como eso en el interior y no la ocupación que hacemos los bailarines en el escenario y cómo jugamos también con lo importante que es la iluminación, porque la iluminación es importante para generar atmósferas en escena, para generar un poco lo que tú quieres contar, para de repente cómo este movimiento puede transmitir de una forma mejor, depende cómo lo enfoques, depende en qué punto esté, qué tono, qué color tiene la iluminación sobre el intérprete, sobre el bailarín, cómo queremos contar esto, ¿no? Es fundamental. Entonces, es verdad que la ocupación del espacio le di mucha importancia en esta última obra, porque yo hice sobre 3 edificios, ¿no? Que era uno de Barcelona, uno de Bilbao y otro de Sevilla. Entonces, a través de los planos actuales de esos edificios, íbamos haciendo la ocupación del espacio en el escenario. Entonces, por eso yo lo llamé arquitectos del aire, ¿no? Porque al final tú bailas y vas dejando un recorrido, ¿no? Entonces, de una forma como más poética, es como el recorrido efímero de cómo queda, vosotros lo dejáis y permanece, Claro. ¿no? Pero a nosotros es algo un poquito más, bueno, pues una forma de hablar un poco más poética, pero que tenemos que tenemos similitudes, aunque de primeras parezca que no, pero ya te digo yo que si rascas y estudias cosas sobre historia de la danza, pues ya te digo que hay bastantes coreógrafos que incluso han creado técnicas basadas, bueno, pues Laban, el cubo de Laban, que es todo un cubo que luego se transforma, entonces de repente de los puntos, cómo te vas moviendo en la escena, cómo vuelcas el cubo y cómo el movimiento cambia de forma diferente, y eso es súper Wow. arquitectónico. No, total, total. Oye, has dejado ahí caer que te tiras 2 años en un proceso creativo. Eso es muy interesante. Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué es lo que, dónde empieza? Cómo se desarrolla? ¿Cómo es un día en tu proceso creativo? Jo, pues tiene muchas partes, ¿no? Entonces no es lo mismo al principio que al final, lógicamente, pero siempre parto como de algo que me mueva, que tenga curiosidad, que me emocione y sobre todo suelo hacer también cosas de intereses sociales, porque a veces
vamos a ver cosas de danza o la gente se piensa que bailar es bailar por bailar. Entonces, yo también lo que aprovecho es un poco pues, a contar temas interesantes a través del cuerpo, ¿no? Que al final, a veces el cuerpo, muchas veces el lenguaje no verbal llega mucho más que la palabra. Entonces, poder contar cosas de intereses sociales pues al público a través de la danza para mí es fundamental. Entonces, bueno, pues de repente depende, no sé, tengo a ver, de repente una de mis obras favoritas es Agate Beuna, que va sobre Sant'Agata, ¿no? Sobre una tradición italiana, que yo no sabía que era italiana, me pensaba que era vasca, porque es una tradición que se celebra también en el País Vasco, y desde pequeños en los colegios se sale a cantar unas coplas en euskera con unos palos que son unas maquilas. Y entonces yo hice una investigación, no había muchas cosas en la biblioteca, ¿no? Que es donde suelo empezar un poco, o donde empezaba a buscar por ahí, y entonces ahí sí que fui investigando pues, que era una tradición italiana. Entonces yo quise relacionarlo, ¿no? Bueno, es una santa que al final acaban, bueno, pues como que un romano, al final acaban como cortándole los pechos. Entonces yo relacioné todo ese contexto histórico un poco, lo mezclé con un poco de folclore italiano, folclore vasco, y cómo sería esa santa en la sociedad de hoy en día. Entonces quise visibilizar también el cáncer de mama. Entonces lo relacioné Wow. con las mujeres que sufren cáncer de mama, y entonces por eso te digo que siempre es un aprendizaje. Tuve muchas entrevistas con mujeres que habían sufrido la enfermedad y cómo desde su experiencia poder llevarlo al movimiento y poder transmitirlo de una forma, pues de una forma sensible, elegante y que es importante, porque a veces hay muchos tabús o hay informaciones erróneas. Entonces, por eso también te digo que es, bueno, pues los procesos de investigación a mí me hacen crecer como persona y crecer mi intelecto también. Y es un poco también como a veces asociamos a los directores de cine, ¿no? Que ellos investigan también durante ese proceso lo que quieren contar y te metes de lleno pues en la historia o en lo que tú quieres contar. Y entonces, pues yo suelo hacer un poquito también todo eso. Wow, wow, me impresiona, ¿eh? Me impresiona porque siempre tenemos esta idea de, no, el coreógrafo hace ahí tres, cuatro movimientos y los demás lo replican, cosas que se le ha ocurrido, pero claro, es que hay un mundo por detrás, incluso de la arquitectura, ¿no? También lo mismo, que muchas veces vemos un edificio y bueno, esto fue pintado con dos rayas y ya está, pero no, 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 hay una historia impresionante por detrás y ahora me has dejado impresionado cómo conectas esa parte de una tradición con un tema tan sumamente conocido como el cáncer de pecho. Y eso es impresionante. Y ya veo que hay muchas más cosas que te inspiran más allá de la danza, ¿no? ¿Qué dirías que es tu mayor fuente de inspiración, más allá de la danza? Bueno, pues la música. O sea, la música a mí me parece el mejor invento de la historia. Yo siempre digo que bailo por y para la música. Y buah, es que me encanta la música, o sea, ya te digo, o sea, pero me encanta también relacionar, bueno, tener conocimiento, por eso sigo también estudiando y soy bastante curioso, pues de poder descubrir cosas, ¿no? Y eso es lo que también te hace como pues crecer y relacionar diferentes cosas que tú puedes contar y también hablar mucho con mis amigos, con la gente que conozco, con alumnos, con alumnas, pues esos intereses que ellos tienen y también pues hablando, porque es verdad que yo de pequeño era como muy introvertido, era vergonzoso, de hecho me daba hasta vergüenza ir a comprar el pan solo, o sea, imagínate, pero luego sí que es verdad, claro, al irme pronto de casa para dedicarme a esta profesión, me hizo o te sueltas o te sueltas. Claro. Y sí que es verdad que el interactuar con la gente, pues también te da
pues mucho conocimiento, ¿no? Y también cómo ves cómo piensa la gente, entonces tú también vas aprendiendo, o sea, también como he vivido mucho tiempo, bueno, sigo viviendo fuera porque ahora vivo en Madrid, pero que el poder tener la suerte de haber vivido en muchos sitios, pues me ha hecho pues conocer diferentes culturas y poder crear una mochila de aprendizaje que me hace como relacionar, ¿no? Por ejemplo, o sea, al hacer todo esto que hicimos de industrias culturales vascas con Joselu, pues Joselu me acuerdo que me ha abierto un melón muy grande sobre la iluminación, de Claro, sí. cómo los espacios están iluminados que jamás yo me había planteado y soy súper curioso de eso y me parece que la luz es fundamental, pero para la vida. O sea, y además yo soy un loco de sitios con luz natural, de sitios con... O sea, que es fundamental, ¿no? Y entonces, si no hubiese conocido a José Luz, no te hubiese conocido a ti tampoco, ¿sabes? Esa relación de poder interactuar Claro, con la gente, pues te hace también crecer y poder tener diferentes vivencias. Entonces, es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, no es como o amigos, amigas que se han quedado aquí y no han salido. Yo siempre he animado a que la gente salga fuera, por lo menos aunque sea 1 año, 2 años de su zona de confort, de su tierra, si tiene la posibilidad de hacerlo, porque para mí, ya te digo, es que yo soy otra persona, soy totalmente otra persona. claro, 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 porque la cultura de los sitios también y el viajar y el tener que manejarte por ti te va abriendo mucho. Mira, yo siempre pregunto aquí a la gente que estoy entrevistando, porque como es más o menos un podcast sobre creatividad, y como yo soy muy por la belleza, abogo por la belleza, que hemos perdido la belleza en esta contemporaneidad, hemos perdido la belleza en las cosas y en el detalle. ¿Tú cómo sientes esa belleza y qué es para ti es la belleza? Pues mira, yo tengo una frase que suelo decir sobre, ¿no? La sutileza sublima lo banal, ¿no? Entonces es un poco esos pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo también como en mi rol de profesor, eh, pues intento tener esos detalles que luego se comparan con alguno de mis compañeros que dices que a priori dices no lo ves. O sea, hay gente, claro, también depende de la sensibilidad que tú tengas, ¿no? O de cómo tú estés educado dentro de la... Porque al final eso también se puede educar un poco la cultura, la sensibilidad para poder entender y valorar eso. Entonces, para mí, la belleza está en esos pequeños detalles que yo incluso a veces también, o sea, doy también a veces, o sea, doy clases de yoga y entonces, pues, pequeños detalles de poner un espacio sonoro bonito, diferente, que no sea el habitual. Juego también un poco con el olor, ¿no? En plan, suelo jugar no con incienso ni cosas de esas, sino con algo más sutil, que es como unos papeles franceses que hay. Entonces, intento como que esas cosas que a veces también las llevo a la vida de la interpretación del escenario. Y entonces jugar un poco también con, pues eso, con los sentidos, ¿no? Pero con cosas sutiles. Entonces, para mí eso es un poco la belleza, ¿no? En plan, encontrar esas cosas sutiles que la gente a priori igual no se da cuenta, pero sí que se le generan unos estímulos. Entonces, esos estímulos para mí también es un poco la belleza y la diferencia un poco también. Y saber, pues, observar esas pequeñas cosas, ¿no? Y es verdad que vivimos una vorágine de estar hipercontaminados visualmente, sobre todo con mil cosas, y yo cuando soy profesor también noto eso, quién está, como suelo decir, cuando hacemos un momento de relajación o de tal, quién tiene cristalitos todavía en el estómago o quién realmente se queda y se da y ese momento es para ti. Pero hay Claro. gente que viene fun, 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 fun y así le pasa la vida, fun, fun, fun. Y entonces entiendo que también la vida son etapas, ¿eh? Pero,
pero esos pequeños detalles para mí es lo que te he dicho un poco, la sutileza y todo eso, para mí en eso está la belleza. Para mí en eso está la belleza. Ujú. Pues muy bien, muy bien. Y es verdad, o sea, es una cosa que yo creo mucho, que está en ese 1% que apenas se ve, ¿no? Esos detallitos, lo que acabas de decir, ¿no? Los papeles franceses, los olores, los sonidos, la iluminación. Yo creo que la belleza está en esos detalles. Yo veo a un Miquel como un ser de luz, como una simpatía, tienes ahí un aura a tu alrededor fantástica. Pero quién es Miquel como profesor? Porque Miquel como persona ya veo que tiene ahí una aura espectacular, brillante, pero ¿y el Miquel como profesor? Es que a veces, digo esto, perdón interrumpirte, porque soy profesor y a veces cambiamos ahí un poco. Bueno, eso no sé si lo tendría que responder yo o lo tendría que responder mis alumnos, ¿no? Eh, Ya me comentarán tus ya te alumnos. comentarán. Bueno, a ver, no sé si soy atrevido, pero, o sea, respondiendo a esto, pero bueno, llevo un año siendo profesor también en la universidad, en TAI, en Madrid, en artes escénicas, y sí que es verdad que solemos tener fama un poco los de danza de ser bastante estrictos, ¿no? Sí que no soy un profesor de la vieja escuela para nada, porque es verdad que en el mundo de la danza, wow, yo lo he sufrido también, entonces he aprendido cosas que realmente no es necesario que el alumno pase por esos procesos para poder ser un buen profesional. Entonces, pues a ver, soy como me ves un poco, soy bastante natural y creo que mis alumnos, en los momentos que me tengo que poner firme, me pongo, soy estricto en plan, no venimos a pasar el tiempo, sino venimos a aprender, porque es lo que a mí me gusta, ya que, no sé, hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para poder estudiar en este tipo de escuelas, entonces, bueno, intento como transmitir todo lo que yo he aprendido y sobre todo intentar ayudarles para que ellos encuentren pues una salida profesional, ¿no? Que al final me parece lo más importante, que igual a mí en mi época de estudiante no me han ayudado tanto en eso. Y entonces me parece que, pues que es fundamental, sobre todo que hay mucha gente que incluso donde estoy, hay gente que viene desde el otro lado, desde Latinoamérica, y entonces, Wow. o sea, venirte, claro, tengo muchas alumnas que son mexicanas y entonces, bueno, pues intentar como ayudar, ¿no? Porque es un sobreesfuerzo con su familia a nivel económico, para ellas y para ellos también un poco el cambio cultural, que parece que no, pero sí que es un poco el cambio cultural que llegan sobre todo a una gran ciudad como es Madrid también. Y eso como mi rol como en la universidad. Luego, como mi rol como profesor de yoga, pues es verdad que he encontrado y tengo muchos amigos que empezaron siendo alumnos míos y hoy en día son amigos míos y me he ido de vacaciones. Entonces, al principio, pues no valoraba yo tanto lo de ser profesor, ¿no? Pero sí que es verdad que sobre todo en el aspecto de yoga, de cómo entra la gente a una clase, a una práctica, a cómo luego cuando les abro la puerta y ya me despido de ellos, a cómo salen, es que la gente sale muy agradecida y yo no era consciente de poder ayudarles durante esa práctica, ese cambio o esos momentos que tienen para mimarse, ¿no? Y entonces y hay gente que de repente sale de la práctica y te da un abrazo. Entonces ya con eso, es que con eso no hay nada más que decir. O sea, si alguien sale y le sale darte un abrazo, entonces es como, wow, pues mira, le ha ayudado a que esta persona, por lo menos hoy, haya tenido este momento para gozarlo o para mimarse. Entonces, pues bueno, para mí también yo aprendo mucho de mis alumnos y y de mis alumnas. Y entonces para mí también es un aprendizaje continuo, o sea, que es todo el rato es retroalimentar, ¿sabes? Para mí es así, o sea, porque nunca sabes lo que te va a deparar un poco. Y ya te digo que para mí es un aprendizaje, me ha servido tanto mi rol como profesor de yoga como mi rol de profesor de danza
pues a poder ser mejor profesor en las dos materias un poco, ¿no? O un poco en la historia también. Y estoy encantado, vamos. O sea, que ya te digo, con mis alumnos de TAI, pues los del año pasado, pues es que les tengo como si fuesen mis hijos, ¿sabes? En plan, pues porque les veo, les tomo aprecio, intento preguntarles un poco también, bueno, pues cómo va, ¿no? Porque justo muchos están ahora que acaban ya la carrera, entonces también un poco pues interesarme por ellos un poco, bueno, y aunque hay algunos que no me la hayan hecho pasar bien, pero claro, es que claro, tú imagínate, son edades un poco que están entre los 22, 23, ¿no? Que están ahí un poco, algunos un poco más perdidos, otros más encauzados tal en lo que quieren, entonces pues hay que saber. Yo les decía, pero si lo difícil no es daros clase, lo difícil es lidiar con vuestras personalidades. Ya, Claro, porque es que al final efectivamente. estos son artistas también, entonces, pues bueno, cada uno es de su madre, de su padre, y hay a veces que digo, wow, pero ¿qué es esto? Y entonces, claro, como yo también vengo de la disciplina un poquito de la danza, ¿no? Entonces, ellos como también hacen diferentes, pues tienen, está mezclado, ¿no? Hay cine, interpretación, más cosas de, bueno, de audiovisual, de lucha, de teatro, entonces, de canto, de voz. Entonces, es verdad que tengo unos alumnos que son unos artistazos y, claro, lidiar con algunos sus personalidades, pero bueno, bien, les he cogido mucho cariño y yo espero que les vaya bien a todos. A pesar, bueno, también les digo cuando les veo así un poco que se tratan a veces regular, yo les digo, prepararos cuando salgáis al mundo de la industria, que ahí sí que os van a arrancar los pelos y los ojos de cuajo, así que intentar mimaros, porque si no, la cosa va a estar difícil. Pero bien, o sea, estoy encantado siendo profesor también, ¿eh? Ujú. A veces lidiar con egos es difícil, ¿eh? Es difícil. Acabas de decir ahí una cosa que yo siempre decía en mi época de profesor, que era cuando uno enseña, o sea, profe, cuando uno enseña, dos aprenden. O sea, no solo el que está cogiendo la clase, el alumno, como el profe también está aprendiendo de esa retroalimentación, como tú decías ahí, y eso es súper bonito. Estabas hablando ahí de la industria y de tus alumnos, etcétera. La danza es muy exigente física y emocionalmente. ¿Cómo se aprende o cómo has aprendido a gestionar esa presión y mantener ese equilibrio entre la vida personal, entre la disciplina que tú hablas ahí de la danza? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sigo aprendiendo porque ese no es un tema fácil, la verdad. Por ejemplo, ahora que hemos hablado un poco, sí que en la universidad tenemos un departamento en plan de psicología, la quinta planta, entonces es interesante, ¿no? Tenemos mis compañeras, tenemos como 5 profesionales que intentan como lidiar pues, con las nuevas generaciones, que yo eso en mi época no lo tenía. Y sí que es verdad, bueno, pues he tenido que ir aprendiendo, ¿no? Con la vida un poco, o sea, a veces te pasan cosas, porque no todo es de color de rosa, ni mucho menos. El mundo de la danza wow, es precioso, sí, es genial, pero es muy militar, Mm, ¿no? Es sí. muy, es muy de estar día a día, porque depende también un poco de tu disciplina. O sea, al final me ha enseñado cosas muy buenas, que es la disciplina, y gracias a la disciplina, pues puedes llegar a muchos sitios o conseguir muchas metas, que es clave, pero sí que es verdad que hay un punto militar que psicológicamente también es bastante duro. O sea, te tiene que gustar mucho la profesión para poder dedicarte a ello. Lo que pasa que es verdad que no hay muchas ayudas a nivel institucionales para poder dedicarte, ¿no? Porque al final, para poder dedicarte aquí en España, ¿no? Porque sí que es verdad que si pasas aquí al lado a Francia, pues es otra historia. O
sea, es otra historia y cómo están cuidados y cómo se valora, ¿no? Es lo de siempre, siempre digo lo mismo, pero se compara un poco, ¿no? Un poco el amor hacia los futbolistas Sí. aquí y en Francia, pues el amor hacia la danza, pues es otra, es un poco, pues como, o sea, esa similitud de cómo es ese amor un poquito hacia los futbolistas aquí. Entonces, psicológicamente, eh, cada vez todo eso va avanzando, pero es verdad que todavía en los conservatorios no hay un departamento pues de salud mental, ¿no? Que debería haber, o cómo poder tener psicólogos deportivos, que serían los que nos ayudarían un poco a conseguir esas metas y sobre todo cuando llegan las lesiones, porque yo también he tenido lesiones y al final vas aprendiendo por la marcha, o sea, por la marcha, pero bueno, pues es duro, ¿no? Y sobre todo también lo que suele pasar un poco, momento de transición de cuando dejas de bailar pues a ser otro profesional o relacionado con la cultura o no, o que hay muchos de mis compañeros que se dedican a otro tipo de cosas. Es verdad que desde pequeños estamos tan acostumbrados al final la danza es cultura, es arte, ¿vale? Pero tiene su parte de deporte, por eso yo te digo que también amo el deporte, ¿no? Y me encanta hacer deporte. Entonces siempre relaciono deporte y cultura. Y cuando nosotros que hacemos tanto deporte, esas transiciones, o cuando yo al principio me acuerdo, cuando tenía de repente vacaciones que eran más de 3 semanas, entraba en un estado de tristeza. Y yo no lo entendía, ¿sabes? No lo entendía. Digo, ¿qué? Pero si estoy de vacaciones, tengo que estar tranquilo, tengo que estar bien, tal. Y bueno, pues al final entiendes, yo leo, entonces al leer vas, ¿no? O al hablar también, pues claro, no generas esas endorfinas, no generas todo esto que generan los deportistas de élite, que también eso es lo que les pasa también a muchos deportistas, ¿no? De cómo transicionan cuando de repente han estado en las Olimpiadas, cómo transicionan a otra profesión. Entonces, hay gente, bueno, conocemos a grandes deportistas que han caído en el mundo de las drogas, claro, porque no generas eso que tú generas cuando estás acostumbrado a que tu cuerpo esté tantas horas haciendo deporte. Entonces eso es peligroso y eso para mí es lo que se debería de tratar y de gestionar en estos casos o en estas profesiones, porque nadie te dice en el conservatorio cuando tú estudias, oye, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, o no te preocupes que esto es normal, que te pase esto, estas son las sensaciones, vas a tener esto. O vas a tener lesiones y vas a tener que parar, o, ¿sabes? En plan, entonces, ese tipo de cosas, pues no te las explicas, te las explican, vas aprendiendo tú a lo largo de la vida a base de hostias, así de claro. Así de Totalmente. claro. Entonces, bueno, pues me parece que la parte psicológica es, pero no solo en mi profesión, en todas, es fundamental hablarlo y un poco, ¿no? ¿Cómo decir? ¿Cómo es como no, educarnos también en la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, las emociones, cómo van relacionadas, porque es verdad que hay a veces que hablo con algunos de mis compañeros, sobre todo hombres, que igual no tienen ese tipo de sensibilidad, que no se dedican a la danza y esto de gestionar las emociones es que no pero es que les parece un cuento chino. Total. Entonces, o sea, como que no va con ellos. Es como, oye, no, esto no es cuestión de ser un hombre, ser una mujer o tener desarrollado más la parte energética femenina o la parte más masculina, sino no. Esto es para el ser humano. Entonces, eso me parece que es fundamental, pero ya no en el mundo de la danza o del deporte, poder aprender esto desde que estás en el colegio. Eso sería fundamental, que yo estoy muy de acuerdo contigo. Eso sería fundamental desde pequeñitos entender qué es la energía masculina y la energía femenina, ¿eh? Pero eso será para otro podcast entre tú y yo. Ya hablaremos del tema porque es cierto que hay mucha gente que le dices, no, es que tú eres un hombre con más energía femenina y la gente se queda y ya no sabe ni dónde ponerse. ¿Qué momento de tu vida crees que ha sido un momento clave? O sea, esos momentos de, joder, es que aquí me pasó algo y fue aquí que cambió parte de mi vida.
¿Tienes algún momento clave en tu vida que te haya despertado a algo, te haya llevado a conocer otras cosas o incluso a indagar en el porqué de todo esto? Pregunta difícil. Eh, bueno, a ver. eh, a ver, a nivel profesional sí que tengo un momento clave, que es cuando ya casi estaba como un poco desencantado de la profesión o estancado, más que estaba estancado. Y entonces sí que me quise poner a prueba, pues coreografiando algo para mí y ponerme a prueba y salir al escenario y como siempre tienes como inseguridades, ¿no? Entonces como pasar esa o intentar pasar eso o ponerte a prueba a ver hasta dónde puedes llegar. Y sí que yo ahí en el 2014, por ahí, generé, pues eso, hice un solo y entonces lo presenté a varios concursos y simplemente por ponerme a mí a prueba. Y eso es lo que me hizo como tener un reconocimiento profesional, que es cuando de repente el Teatro Arriaga me llamó y me ofreció hacer mi primera obra y fue clave, ¿no? Porque yo estaba en un momento, digo, ostras, voy a transicionar ahora hacia otra cosa, pero de repente eso fue lo que me hizo como, oye, no, que te tienes que seguir dedicando a esto, en plan... Y claro, o sea, imagínate, cuando estás en un momento eso, como estancado, dices, wow, qué falta de motivación o falta, no sé. Bueno, la vida etapas, no siempre estás arriba, sino la vida es así, ¿no? Un poco. Y la llamada del Teatro Arriaga me hizo como, wow, como, como ese cambio a nivel personal y profesional, porque es lo que me hizo como, oye, coger y pasarme un poco a dirigir, a producir, a coreografiar, pues a hacer un proceso de investigación y, joder, y eso me ha hecho ser muchísimo mejor profesional que ser solo un intérprete, ¿no? En plan, siempre me había gustado como coreografiar, pero me pensaba que no tenía tantas herramientas o que no tenía la madurez en ese momento como para hacerlo, pero de repente, pues no, pues he ido aprendiendo también, a pesar de que luego, a pesar de todo esto, luego yo me he seguido formando, ¿sabes? Que también he estado haciendo, o sea, estudié en el conservatorio, luego me hice el Conservatorio Superior de Coreografía y ahí también tuve unos profesores magníficos que te van dando herramientas y vas aprendiendo, a pesar de que yo ya tenía la compañía. Entonces, por eso digo que es fundamental conocer, aprender y eso para mí es lo que me hizo un poco el cambio. Y luego también a nivel emocional o a nivel también físico, el empezar a hacer yoga, que parece una tontería, pues el yoga me ayudó un poco a equilibrar pues estas cosas que te pasan por la cabeza y que quieres ir haciendo o que, pues voy a hacer esto, tal. Y va pasando la vida y no las haces. Ya. Pero el yoga lo que me hizo fue como equilibrarme en plan cuerpo-mente. Parece una tontería, yo no soy nada hierba, soy bastante terrenal. Y me ayudó mucho, sí, ríete, pero es verdad, me ayudó mucho pues, a tener un mejor conocimiento de mi cuerpo, me ayudó a que todos esos pensamientos y todo lo que yo he querido ir haciendo, a depositarlo en la vida real y poder ir haciéndolo. Entonces eso también para mí fue un cambio y una super ayuda. Entonces también, gracias a esas cosas que he ido aprendiendo, intento como transmitirlo pues a la gente de mi alrededor, que también digo que para mí fue el yoga, para ti igual es, no sé, ir a un concierto o para ti igual es hacer CrossFit o hacer calistenia o apuntarte a un club de running o, ¿sabes? En plan, que cada uno tiene sus inquietudes y cada uno tiene algo que le hace clip la cabeza. Entonces también es no entrar en el mundo monótono de sota, caballo, rey. Entonces, por eso lo importante es ser curioso e intentar probar diferentes cosas porque nunca sabes dónde te va a hacer clip o dónde te va a hacer algo pum, que de repente tú piensas que tu vida va encaminada para un lado y de repente la vida te hace pum. Incluso lo que yo te decía un poco de lo del Teatro Arriaga, o sea, jamás
imagínate que el ciclo es que yo empecé queriendo ser profesional viendo la Compañía Nacional en el Teatro Arriaga y de repente, al cabo de los años, el Arriaga me llama para poder, porque yo siempre pensaba cuando venía a Bilbao, wow, me encantaría bailar aquí, pero de repente me llame, poder hacer algo mío propio, eso o sea, es que no se me va a pasar ni por la cabeza. O sea, era como que a veces tus sueños o tus inquietudes sobrepasan o superan lo que ni tu cerebro había pensado. Quizás igual si dentro de mí mis pensamientos internos o tal, igual de repente sí lo tenías ahí, de repente te llega o tal, pero que realmente que a veces es que lo de siempre, la vida real supera la ficción. Yo no ¿No? queriendo, no queriendo ser hierbas, yo creo que lo tenías tan arraigado, arraigado en el corazón que lo has terminado manifestando años más adelante y claro, como lo habías soñado quizás. Antes hablabas del mundo este en que vivimos, que va todo muy rápido, todo digital, tenemos 45.000 distracciones. ¿Cómo ves el futuro de la danza? Bueno, y ya hasta iría más lejos, el futuro de la expresión artística, con toda esta velocidad de los móviles, ordenadores, de los transportes, etcétera. ¿Cómo lo ves? Pues a ver, gracias a mi queridísimo amigo José Lu, ¿Quién va a ver eh, esto? ¿Quién va a ver esto? Que no conozca a José Luis, el episodio número 1. eso, yo recomiendo que lo veáis porque es bastante interesante, ¿eh? Que yo lo he visto. Eh, Pues yo me acuerdo teniendo una conversación con unos compañeros cuando yo estaba aprendiendo aquí pues, euskera. Entonces de repente me hablaron un día de la inteligencia artificial, ¿no? De la IA. Entonces yo me acuerdo que de un día con José Lu, bueno, pues José Lu me llevó a su despacho y me empezó a enseñar cosas relacionadas, ¿no? En el ordenador, tal. Y, buah, a mí casi me explota la cabeza. Digo, ¿qué? A ver, todo esto relacionado con nuestro mundo, ¿no? Con la creación, con la cultura, pues es que todo bien utilizado me parece bien, me parece genial. Eh, de hecho, es que creo que vamos evolucionando, o sea, es como, bueno, creo que tenía que llegar y llega y va a facilitar, ¿no? O sea, al final creo que es algo que facilita la vida, que facilita un poco el tiempo, las investigaciones. Entonces, que a veces hacemos trabajos de mesa tediosos un poco que te llevan 1000 horas o cosas. Entonces, creo que también todas estas cosas, no lo que te decía un poco, que creo que va a evolucionar todo y que creo que también que vivimos en la era de la fusión de las artes con toda la tecnología, creo que va a facilitar, que igual pierde, evidentemente va a perder cosas. Ojo con las artes vivas, que son a las que yo me dedico también sobre todo. Entonces, es verdad que la emoción, porque también compagino un poco, he hecho muchas cosas también audiovisuales, ¿no? Para diferentes series. Y me parece genial porque el audiovisual me encanta, se puede consumir en cualquier momento, ¿no? En un rincón en el monte, en un rincón en tu habitación, en el sofá. Pero las artes vivas, o sea, es que vas al teatro y lo que pasa allí, la energía es wow. O sea, el poder del vivo, pues es que no lo tiene el audiovisual. A mí que me perdonen desde audiovisuales también, pero que somos compañeros. Pero que todas estas tecnologías y que todo lo que va así deprisa, yo creo que pues va a evolucionar también a nivel del arte y se van a generar diferentes cosas que para mí, a mi parecer van a ser bastante interesantes. Y yo también investigo sobre esto como para poder generar también cosas relacionadas con la danza, con el cuerpo o con lo audiovisual, que también me encanta. Me retroalimento de eso. Es que no sería un inconsciente, a mi parecer, que eso lo apartaría, ¿no? Y me quedaría ahí. Y todo esto va a evolucionar y nos va a facilitar. Y las nuevas generaciones, es lo de siempre, van a consumir este tipo de cosas. Entonces hay que también ponerse las pilas como a nivel también, en mi rol de gestor cultural, también hay que ponerse en esas situaciones porque no las generaciones, yo siempre lo ubico todo un poco intergeneracional, que me parece lo bueno de poder
interactuar con todas las generaciones a la vez. Pero sí que es verdad que las generaciones que son más mayores, que van a ver, por ejemplo, un concierto de música clásica, yo siempre que voy a los teatros me fijo un poco en el público, en las edades y tal. Y ojo, de que si la gente no se pone en las pilas, de quién va a llenar luego los teatros o quién va a poder ir a ver eso, porque como nos quedemos en lo que se hace 50 años, no les va a interesar nada a las nuevas generaciones. Entonces, hay que saber adaptarse y a nivel, yo también me considero creador, sobre todo, más que todo lo demás. Pues es jugar con todo eso, es que me parece hasta divertido y me parece curioso, y poder llegar a lo de siempre, a caminos que todavía no se han planteado o que no te has imaginado. Eso me parece wow, pero todo bien utilizado, claro. Totalmente de acuerdo. O sea, o evolucionamos y las artes, como tú bien dices, evolucionan también, o hay mucha cosa que se va a perder. Ese vivo que tú dices es que es emocionante. Sientes la energía de quien está ejecutando la obra, sea una pieza de música clásica o sea o danza, sientes esa energía de quien está ejecutando, ¿no? Y eso no se ve por la tele, no se siente por la tele. Se siente por los ojos, como suelo decir yo, pero no con el cuerpo, ¿no? Como si todo el movimiento que te hacen delante tuyo te impactara, cada átomo de ese movimiento te impactara. Y volviendo ahí al audiovisual, como es ver tu trabajo en dos series de un medio de comunicación tan grande, como es ver tu trabajo ahí reflejado y plasmado en dos series muy importantes de esta plataforma fantástica que tenemos en casa. Eh, pues a ver, bueno, es gratificante, es enriquecedor porque es trabajar de otra manera, ¿no? Eh, es algo más encorsetado, ¿no? No es algo, o sea, es mucho diálogo con el director, con la dirección, con la parte de dirección, qué quieres transmitir, qué escena, qué es lo que realmente quieres, qué tipo de movimientos. Entonces, a nivel de composición coreográfica, bueno, pues es un poco más encorsetado, o sea, porque también hago muchas cosas por encargo, pero claro, no tienen nada que ver un poco con cuando yo estoy como creador de cosas que hago yo como en mi compañía. Pero lo audiovisual, claro, lo que se ve detrás de las cámaras y cómo se ejecuta y cómo se llega hasta eso, pues también para mí ha sido crecer como profesional, y es bonito, es bello también poder trabajar con actores, aunque he trabajado con actores que algunos sí que tienen del movimiento y saben de danza, y otros que es un poco más difícil y poder guiarles a nivel de movimiento. Y sí que es verdad que ellos, claro, porque cuando son actores así como con una larga carrera, o que son realmente conocidos para el público más popular, ellos lo que no quieren hacer es el ridículo, ¿no? O sea, como que ellos, yo lo entiendo, ¿eh? Porque es algo que se queda ahí grabado y permanece. Entonces, al final, pues lo que tú dices un poco con lo de los egos, a mí al principio también trabajar con este tipo de personas, yo investigaba previamente en entrevistas antes de llegar al plató, al ensayo o al rodaje, para saber un poco qué relación tenían con el movimiento, ¿sabes? Yo me hacía como mis deberes en casa o un poco por saber, porque al final siempre te puedes llevar sorpresas. Es verdad que el 85% de las veces que lo he hecho es personalidades súper trabajadores, tengo que decir, eh, aunque sean súper famosos, pero que realmente, wow, muy agradecidos. Y claro, porque a mí también me da como inseguridad un poco, digo, a ver, voy a montar esto, pero luego yo también tengo que tener la mente muy abierta. Yo llego con una estructura marcada un poco por todos los diálogos que he tenido, conversaciones que he tenido con la dirección, y luego, como llegas a la parte del ensayo, tengo que estar muy abierto a que vayan cambiando cosas. Y luego también a la hora de la grabación,
que si el plano corto, que si diferentes planos, ¿no? De cómo la iluminan, de cómo ocupan también el plato y que es fundamental. He notado también un poco que los actores que vienen de saber danza ocupan el espacio y les hacen la vida mucho más fácil a los directores que gente que igual no viene de no saber nada de cuerpo. Y pues la experiencia es gratificante, espero seguir haciendo este tipo de trabajos porque me encantan también. Y, y bueno, pues bueno, siempre viene mejor, bien para el currículum, pero sí que es verdad que, pues que todo te suma, no sé qué te voy a decir. Claro, yo creo que más que currículum viene bien para ver tu creatividad plasmada en algún lado. Es más por ese gozo, por así decir, de, wow, mira, esto es fruto de algo que me ha caído, que se me ha conectado a mí y está ahí plasmado y la gente disfruta. Y creo que ese es el mejor currículum que tenemos. Te iba a preguntar, ¿qué consejo das o darías a tus alumnos o a alguien que está empezando este mundillo? Uf. A ver, no sé, no soy muy dado a dar consejos porque al final yo creo que cada uno se tiene que generar su propio camino. Yo sí, bueno, el único consejo que sí que puedo dar es que nunca te quedes con el primer no, porque eso es lo que yo he aprendido, incluso para estudiar, ¿eh? A mí me han dicho muchas veces que no, muchas, más que sí, muchas más que sí. O sea, y yo he aprendido desde anécdotas de querer estudiar en el conservatorio, se me había pasado el plazo y la típica secretaria funcionaria que quiere trabajar lo mínimo te va a decir, me dice, no, 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 espérate un año, ¿cómo que no? Mira, no es por ser pesado, pero es que sí. Entonces, al final, de primeras, mucha gente te va a decir que no, por no molestarse, por diferentes circunstancias, pero realmente si tú lo sientes en plan que es que sí y quieres ir a por ello, vete a por ello. O sea, es que solo se vive una vez y al final no vivas una vida que no realmente que no te va a llenar o que no te pertenece. Entonces, mi consejo es un poco eso, que nadie se quede con el primer no, porque es que en esta profesión o en general nos van a decir muchos no, por lo menos a mí, no he tenido la suerte de que de repente llegar y que me digan sí, sí, entonces también valoras mucho más las cosas, ¿no? Cuando te dicen muchas veces que no, pero si eres persistente y realmente lo quieres, vete a por ello. Y luego hay opiniones y va a haber opiniones alrededor tuyo. Uf, de mil cosas, pero realmente eres tú el que tienes que sentirlo y el que realmente tienes que creer tú en ti, porque es que si no, eso le diría a mis alumnos, eso, que no se queden con el primer no y que crean en su sensación, en sus emociones y lo que realmente, si lo quieren, que vayan a por ello, ya está. O sea, y no pasa nada, que si realmente lo has intentado y llega un momento, porque también he tenido compañeros así, que eran muchísimo mejor que yo y al final se han cansado o han o no han tenido suerte o realmente no han tenido lo que alineación de los astros o lo que sea para poder pero por lo menos lo han intentado, ¿no? O sea, lo peor para mí en la vida es quedarte con ¿qué hubiese pasado si? Claro. Entonces, para mí eso es, bueno, pues hay que intentarlo. Es a volver a casa o dedicarte a otra cosa, pues ya tendremos tiempo, ¿no? Entonces, yo animo a mis alumnos y a mis alumnas, pues eso, y a que pidan ayuda, ¿sabes? En plan, que hay que pedir ayuda también. Eso es interesante no solo para tus alumnos y alumnas como para toda la gente. O sea, por más no es que te puedan dar, pues va a venir el sí si tú crees de verdad en tu trabajo y en lo que haces y en tu ser, por así decir, pues ese sí va a llegar, ¿no? Los noes están garantizados y van a pasar, pero creen el sí.
¿Qué proyecto todavía está Miquel por realizar y que será el que está ahí como la guinda en el pastel, ¿no? ¿Qué proyecto crees que sería ya el cierre de carrera casi? Wow. Yo siempre digo que lo mejor está por llegar, ¿no? Siempre. Total, 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 total. No sé, tengo proyectos, tengo inquietudes, pues cosas relacionadas con lo audiovisual, ¿no? Que también mi compañía evolucionará o estará evolucionando, ¿no? Un poco también hacia lo audiovisual. Pues también, no sé si de cierre, pero sí que hay un proyecto como de hacer un documental sobre la siguiente obra, sobre el proceso creativo y poder acercar un poco al espectador pues el trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Un poco antes de llegar a verlo al teatro, pues poder que haya tenido este encuentro previo desde su casa o desde una zona más confortable, poder ver el proceso creativo y todo lo que hay, ¿no? Por eso, por compartir un poco todo eso que yo te he dicho al principio de la entrevista o del podcast, de ese poder de enriquecerse durante estos 2 años, estos 2 procesos creativos que le puedan llegar también un poco al espectador para que vean también pues realmente todo el trabajo que hay detrás y poder entender un poquito mejor también la profesión, que a veces igual llego, pago una entrada, voy al teatro o voy a un concierto y veo el resultado final y sobre todo, bueno, sobre todo en la danza que igual no hay tanto, igual sí que hay en estas plataformas más procesos de conciertos de gente muy famosa, de cómo hacen las giras, ¿no? O de cómo ganan dinero o cómo se arruinan también económicamente y pues poder un poco hacer a través de la danza o a través un poco de la interpretación que vean ese proceso que es un punto súper interesante a mi parecer, ¿eh? Y entonces quizás, pues no, pues el tema del documental y ya que como pues también tengo como ese acceso a las plataformas, pues poder hacer cosas también audiovisuales y también estando donde estoy en Madrid Centai, que también tiene tantos recursos audiovisuales, pues poder trabajar conjuntamente también con las instituciones allí. Y eso para mí sería como, pues bueno, pues un buen proyecto y que no es algo tan efímero como las artes vivas, sino que es algo que permanece. Entonces también, bueno, poder acercar un poco ese conocimiento a la gente y que pueda entender, ¿no? Porque también un poco yo he hecho la vista atrás y igual yo hace 20 años cuando iba a un museo pues no entendía nada o no tenía ese interés, pero es que es verdad que el conocimiento que he ido, o sea, por el amor que tengo hacia la cultura, pero también me ha hecho tener esas inquietudes y poder y rodearme de gente que me ha enseñado muchas cosas, poder estudiar yo, leer y que creo que haya gente que le faltan esas herramientas y que realmente no se nace con eso, o sea, realmente es ir adquiriéndolas, que a veces nos quedamos con que voy a ver un espectáculo y digo, me ha gustado, no me ha gustado y ya está. No, no, o sea, a veces eso a mí me cabrea un poco porque es como, no, no, o sea, si además yo no hago una cosa para que te guste o no te guste, te hago una cosa para que sientas o mi labor es que tú sientas algo, ya sea bueno, malo, regular o diferentes emociones. Y para mí esa es la labor, un poco que no salgas como si fueses un robot del teatro, sino que algo te haya pasado. Ya puede ser como si comes un trozo de pizza o como si comes algo de pollo, que me ha gustado, hoy me ha gustado esto o no me ha gustado. No, hay que, pues un poquito, la cultura, el arte va un poquito más allá. Entonces, pero es el conocimiento y tus ganas de querer un poco de querer aprender y de querer... siempre lo relaciono porque a veces la danza contemporánea se dice, es que no voy a ver danza contemporánea porque no la entiendo. Pero es que yo lo comparo un poco con el amor. Pero tú, ¿por qué te enamoras de esta persona y no de la otra? Pues es que no es cuestión de entender, es cuestión de sentir. Claro. Y ahí te lo dejo.
Pues muy bien, Miquel, pues muy bien. Me ha encantado escucharte, me ha encantado saber de ti, que te hayas abierto a todo esto. Estaríamos aquí horas, ya ves. Esto como cuando con Joselu, que cada vez que nos encontramos vamos discurriendo horas y horas de conversación. Pero bueno, muchísimas gracias por este ratito y por darte Nada, a conocer, por darte a conocer. Así que muchas gracias. pues nada, muchas gracias a ti y espero que nos veamos pronto. Eso, eso está hecho, eso está hecho. Colors and shapes we see, we create